I feel my story is still untold. But I'll make my own happy ending. Si le pedimos a un generador de ensayos que nos describa el concepto de realidad, nos dirá que la realidad en el uso cotidiano significa el estado de las cosas tal como suelen existir. Es la suma de todo lo que es real o existente, en oposición a lo que es meramente imaginario. En términos físicos, la realidad es la totalidad del universo, conocido y desconocido. Al indagar sobre los textos que estas páginas crean, he visto que prácticamente todas las definiciones incluyen la palabra percepción. Y es que, ¿cómo podemos saber lo que es real y lo que no? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que vemos es lo mismo que ven los demás? Quizá nuestra interpretación de la realidad parte de lo cotidiano, de lo que estamos acostumbrados a creer que lo es, de lo que nos han hecho creer. Pero, ¿y si esta realidad tal y como la conocemos no es más que un mundo creado por alguien? ¿Vivimos en una simulación? How do you define real? Probably being a simulation. En 2003, el filósofo sueco Nick Bostrom publicó un artículo en la revista de su universidad, exponiendo que al menos una de las 3 proposiciones siguientes es cierta. 1. Nos extinguiremos antes de llegar a una etapa posthumana, es decir, antes de llegar a un nivel tecnológico suficiente. 2. Esta civilización posthumana, nuestros descendientes, no estará interesada en simular a sus ancestros, nosotros. 3. Ya vivimos en una simulación hecha por ordenador. Ahora supongamos que la primera es falsa y que una fracción significativa de personas llega a ser tecnológicamente muy avanzada. Supongamos entonces que la segunda también es falsa y que estas personas tecnológicamente avanzadas usarán parte de sus recursos informáticos para crear simulaciones de mentes como las nuestras. La cantidad de mentes simuladas que podrían llevarse a cabo es enorme, porque no hay límites físicos que lo impidan. Es como la hipótesis de la cubeta de Hilary Putnam, que parte de la idea de que nuestros cerebros están separados del cuerpo y dentro de cubetas llenas de un líquido que nos mantiene vivos, con las neuronas conectadas mediante cables a una supercomputadora, la cual nos proporciona impulsos eléctricos idénticos a los que recibe un cerebro en condiciones normales. Como nuestras experiencias serían iguales a las que tiene una persona que no fuese parte del experimento, no podríamos saber cuál de las dos situaciones es la real. Si la raza humana consigue llegar a tales niveles de tecnología sin destruirse a sí misma, y si alguna de esas civilizaciones investiga sobre nuestra época y decide formar simulaciones, podemos decir con gran certeza que, en efecto, vivimos en una simulación. De hecho, hay más posibilidades de vivir en una realidad simulada que de ser una mente real y biológica. Pero Nick Bostrom no ha sido el único en posicionarse a favor de esta teoría. Fawad Khan, David Chalmers o Elon Musk apuestan que al menos hay un 50% de posibilidades de que sea cierta. I take seriously the possibility that the world we live in is in fact a simulation. The strongest argument for us being in a simulation, probably being in a simulation, I think is the following. Our computing power is growing rapidly. Right. We create simulations of worlds. We have video games with characters that are inside the video game. Right. Imagine a day where you can simulate a world so perfectly with life forms, humans, so well that you can recreate every single neurosynaptic thought you could have, but now you're in the simulation on the computer. So, Including the perception of free will. And it's getting better every year. And soon we'll have virtual reality, we'll have augmented reality. First it was The Sims. Then it was SimCity. First it was SimCity. Then it was Sim Life, Sim Earth. You just know that in a few years' time we're all going to be running Sim Universe. So now that world
evolves and they develop computing power. Right. And they say, we want to play video games. So now we're going to make a world. So then they make a world and they have sufficient computing power that they invent Right. to create a whole universe within their computers. Okay. And then They do make that. a world. And then they make a world all the way on down. Right. It could be hundreds, thousands, billions, infinite. Billions of each of these simulations will themselves have simulations embedded within them. So billions to the billions of simulated universe, one original ground level universe. The odds that we're in base reality is 1 in billions. What are the odds that we're one of the lucky ones in the ground level universe? I don't know. Each of these simulated universes is going to have a whole bunch of simulated people who think they're in the ground level universe. If you assume any rate of improvement at all, then the games will become indistinguishable from reality. So maybe we should be hopeful that this is a simulation, because otherwise, either we're going to create simulations that are indistinguishable from reality, or civilization will cease to exist. Those are the two options. If I had to make a bet, I'd at least take 20% odds. I think more than 20% likely we're in a matrix. If you really pushed me, gave me a couple of drinks, maybe 50-50. Es como si nos hubieran atribuido una sala y asiento específicos, de los cuales no podemos salir. Y alguien proyecta en la pantalla lo que creemos que es nuestra realidad, sin que nosotros tengamos dominio de ese proyector ni de lo que vamos a visualizar. Somos marionetas al mando de una inmensa obra de teatro, mientras que solo algunos son capaces de salir de ella y proyectar la realidad que quieren. Así que quizá, teniendo esto en cuenta, lo mejor sea no pensarlo demasiado. De todas maneras, no podemos controlar estas cosas a gran escala, pero sí las decisiones de nuestro día a día. O no, porque seguramente, si ya está todo programado, ninguna de las decisiones que tomemos ni las acciones que llevemos a cabo sean realmente propias. Todo está ya determinado. Por lo que no te estreses más de la cuenta. Nada es tan serio ni tan importante como parece, y nada tendrá sentido excepto el que tú decidas darle. Todos vivimos una realidad distinta y a la vez en la misma, así que trata de disfrutar la tuya de forma consciente y presente y ayudar a otros a que también lo hagan. Al final, somos energía o números existiendo en este preciso instante y dentro de una insignificante roca flotante. O quién sabe, puede que nuestro creador sea simplemente algún hacker adolescente en el siguiente universo de arriba a quien su madre está llamando para cenar. Confiemos en que no apague el ordenador.